Daniel, en la segunda unidad la cerramos con el capítulo 7, donde vemos las cuatro grandes bestias comparadas con Daniel capítulo 2, donde aparece el sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel, la gran imagen. La cabeza de oro representa a Babilonia y a su rey Nabucodonosor, mientras que el león que aparece en el capítulo 7 igualmente es Babilonia y Nabucodonosor. Los brazos de la imagen que está en el capítulo 2, en el capítulo 7, es la bestia que era un oso que se alzaba más de un costado que el otro, representa a Media y a Persia. Uno era más fuerte que el otro, pero ambos hacían un gran imperio. El vientre de la imagen, el estómago de la imagen que representa leopardo en las bestias del 7 es la belleza, el arte, la cultura de Grecia, fundada por Alejandro el Grande. Ese es el vientre de la imagen y el leopardo en las bestias. Y los pies de la imagen, el barro cocido mezclado con hierro, representa Roma y es la bestia espantosa y terrible del capítulo 7, donde se está haciendo esa comparación. Y ahí tenemos una relación entre los imperios representados con la imagen y con las cuatro grandes bestias. Y para cerrar esa unidad, hacíamos las preguntas siguientes: de la diferencia entre tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Tiempo de los gentiles es un periodo largo de tiempo desde el cautiverio babilónico hasta la segunda venida de Cristo, mientras que plenitud de los gentiles es la gran tribulación desde el rapto hasta la segunda venida de Cristo. Uno es un periodo largo y otro es un periodo corto. La segunda, ¿qué significa tiempos en Daniel 4:16? Hay dos posturas. Una, que son 7 años, y dos, que son 7 estaciones, invierno y verano, haciendo un total de 3 años y medio. La más sostenida es que son 7 años. En la tercera pregunta, ¿quién le dio el nombramiento a Daniel de gobernador en el 6:2? Se lo da Ciro porque era el rey de Media y de Persia. En el caso de Darío, es igual que él, un gobernador solo de la provincia de Babilonia. Es uno de los 3 gobernadores, incluyendo a Daniel. La número 4, ¿por qué fue nombrado la número 4, ¿por qué Daniel es superior a los gobernadores y sátrapas? Porque fue nombrado por Nabucodonosor y tenía experiencia y era mejor. Porque fue nombrado por Nabucodonosor y tenía experiencia y era el mejor. O sea que ese puesto Daniel ya lo había ocupado en tiempos de Nabucodonosor. Número 5. ¿Qué significa sátrapas? Habían 120 sátrapas y 3 gobernadores en el imperio medo-persa. Y los sátrapas significa protectores del país. Ellos tenían gobernaturas y en las localidades, y entonces era para proteger las localidades. Número 6. ¿Cuáles eran las funciones de los sátrapas? Ejercer autoridad civil y militar sobre varias provincias pequeñas. Esa era la función que tenían los sátrapas, es una autoridad civil y militar sobre varias provincias pequeñas. Número 7. ¿Por qué firmó Darío el edicto en el capítulo 6 presentado por los gobernadores y sátrapas? Ahí habían 3 ideas en el número 7. La primera idea es que accedió a la sugerencia que le dieron los 120 sátrapas. La segunda, se sintió halagado al ser considerado un dios. Y la tercera, firmó sin analizar las complicaciones. Número 8. De 3 cosas que enfatizan la oración de Daniel en el capítulo 6, 10 al 11. La primera, las ventanas abiertas. La segunda, postrar el rostro
en dirección de Jerusalén, y la tercera oraba 3 veces al día. Y la número 9, ¿qué diferencia hay entre el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 y el de Daniel en el capítulo 7? El sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 cubrió los aspectos políticos de los imperios, mientras que el sueño de Daniel cubre los aspectos morales. Uno cubre los aspectos políticos y otro cubre los aspectos morales. La número 10 de 3 hipótesis de qué significa el gran mar en Daniel capítulo 7, versículo 2. La primera hipótesis, que se refiere al mar Mediterráneo, que también se le da el nombre de mar grande. La segunda hipótesis es una muchedumbre de masas populares organizadas. Y la tercera hipótesis, al abismo, morada de Satanás, que Juan toca en el libro de Apocalipsis. Y así cerrábamos la tercera unidad del libro de Daniel. Mientras que en la cuarta unidad tenemos la sección que corresponde a Israel, que va desde el capítulo 8 en adelante. Pero hay algunos aspectos que hay que considerar de la última parte del capítulo 7, porque en el capítulo 7 al principio están la visión de las 4 bestias y en la última parte hay algunas visiones que Daniel recibe que hay que considerarlas. Primero, la visión del anciano de días y del juicio del cuerno pequeño, que lo encontramos en el capítulo 7, versículo 9 al 12. La visión de Daniel y el juicio del cuerno pequeño, 7, 9 al 12. Y ahí hay que observar 4 cosas que sobresalen. Uno, por encima del mar y las bestias aparece una escena celestial, una corte celestial. Después de que ha presentado el gran mar y las 4 bestias, aparece una corte celestial. 2, en el 9 al 12 aparece un anciano de días. Y la pregunta es, ¿quién es el anciano de días? Y la respuesta, Dios el Padre como el eterno juez. Dios el Padre como el eterno juez. La idea de edad avanzada representa la eternidad. 3, en el versículo 10 aparece el fuego. Y el fuego es un elemento de Dios para destrucción de sus enemigos y habla del juicio, la justicia y la gloria de Dios. Pero también aparece ahí quién es ese juez que se sentó a librar y los libros fueron abiertos. Ese juez que se sienta a librar y los libros fueron abiertos es el juicio del gran trono blanco y representa a nuestro Señor Jesucristo, el cual va a juzgar a las naciones según Apocalipsis 20, 12 al 15. Y después de la destrucción de la bestia en el libro de Apocalipsis, en el versículo 11 ya presenta cómo va a hacer el juicio a Satanás y los demonios, donde van a ser lanzados al lago de fuego. 4, en el versículo 12 dice que es prolongada la vida. Aparece un término que es prolongada la vida. Habla de la historia de los 4 grandes imperios. Esa expresión de prolongada la vida es la historia de los 4 grandes imperios. A eso se refiere con la prolongación de la vida. Luego, en segundo lugar, número romano, la visión de la segunda venida de Cristo. Eso lo encontramos en el capítulo 7, versículo 13 en adelante. La visión de la segunda venida de Cristo, capítulo 7, 13 en adelante. Número 1, se hace una comparación de la destrucción de las 4 bestias y el reino eterno del Mesías. Del versículo 13 en adelante es una comparación de cómo desaparecen en la historia los 4 grandes imperios y al mismo tiempo se presenta el reino eterno del Mesías. ¿Quién es el hijo de hombre? Ahí aparece una expresión hijo de hombre y no hijo del hombre. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es hijo de hombre y otra cosa es hijo del hombre. Aquí lo que aparece es hijo de
hombre. Y es una figura humana, la de Cristo, la que está en el tercer cielo, según Apocalipsis 5, 6 al 10. Entonces, ¿quién es esa figura humana? ¿Quién es el Hijo de Hombre? Es Cristo, es la figura de Cristo en el tercer cielo. La figura de Cristo en el tercer cielo. Cuando Jesús ascendió, se fue con el cuerpo glorificado que entró al tercer cielo. Antes, en el tercer cielo solo había una gran luz, porque Dios es luz, y era lo que había en el tercer cielo. Después de la ascensión de Cristo, ahora en el tercer cielo hay una figura humana, que es el cuerpo glorificado después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ahí habla de Hijo de Hombre, se refiere a la figura humana de Cristo en el tercer cielo. Siempre a partir de ese momento va a haber una figura humana en el tercer cielo. Vale la pena enfatizar eso. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento que es el versículo que más se acerca a esto que está hablando Daniel de hijo de hombre, solo que ya en el Nuevo Testamento aparece como hijo del hombre. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 64. Es el versículo que más se acerca a la visión de Daniel, que lo presenta en Daniel. Mateo en el capítulo 26 y el versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Allá en Daniel aparece, en el 7:13, aparece Hijo de Hombre. ¿Quién es esa figura de hombre? Es la figura humana de Cristo en el tercer cielo. Mientras que en Mateo capítulo 26, versículo 64, aparece la figura Hijo del Hombre, que es la que más se parece a la visión que está presentando Daniel allá en el capítulo 7. Número 2, lo más cercano a la visión, la interpretación de la visión. El número 2, la interpretación de la visión. Eso lo encontramos en el capítulo 7, versículos 15 y 16. Aquí hay algo muy interesante porque un ángel le interpreta a Daniel la visión. Hay un ángel designado para Daniel, podríamos decir un ángel escatológico. Fácil se puede hablar de ese ángel escatológico. No nos olvide que la profecía y la escatología bíblica siempre está rodeada de ángeles, tanto en la presentación en el Antiguo Testamento como en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Son los ángeles con los sellos, los ángeles con las trompetas y copas, y todo está rodeado de ángeles. Entonces aquí el ángel de Daniel, que es un ángel designado para cada siervo de Dios y para cada cristiano en el Nuevo Testamento, según Hebreos capítulo 1, él tiene que interpretarle a Daniel la visión. Y luego en el versículo 17 del capítulo 7, además de interpretar esa visión, aparece un resumen de los cuatro grandes imperios. Y aparece una expresión que hay que aprenderla, esta expresión, ¿quiénes son los santos? Aparecen ahí los santos en el versículo 18, 7:18 aparecen los santos. ¿Quiénes son los santos? Dominemos esa pregunta. Y hay tres ideas para dar esta respuesta, ¿quiénes son los santos? Número 1, los santos de todas las épocas, judíos y gentiles. Los santos de todas las épocas, los santos del Antiguo Testamento y de la iglesia que está formada por judíos y gentiles. Entonces el número 1 sería los santos de todas las épocas, judíos y gentiles. Número 2, los ángeles. Muchas veces en el Antiguo Testamento el término santos era una referencia al mundo angelical. Y número 3, a Israel. Y ahí para Israel, en el capítulo 7, versículo 21,
podemos usar una referencia. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí está hablando Israel. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Igual se refiere a Israel en el 25, y hablaba palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que habla de los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, el versículo 21, 22 y 25 se refiere a los santos del Antiguo Testamento. De nuevo la pregunta, ¿quiénes son los santos? Del versículo 18, número 1, los santos de todas las épocas, judíos y gentiles. Número 2, los ángeles, que muchas veces se le llama santo. Y número 3, Israel, por las declaraciones del versículo 21, 22 y 25. Esas tres son las ideas a las que refiere los santos. En el 19 y el 20 aparece el cuerno pequeño, que ya lo vimos al cerrar la tercera unidad, que está representando al anticristo. En el 21 al 22, 7, 21 al 22, le leo esto del 7 y el 21 al 22 dice de la siguiente manera: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Entonces, en esta relación de que encontramos acá, vemos cómo estamos espérame un segundo. Es una relación a el anticristo, una referencia al anticristo. El versículo 25 es tribulacionario. 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Es directamente un versículo tribulacionario, y el término que aparece ahí, tiempo y tiempos y medio tiempo, se refiere a los 3 años y medio de la gran tribulación. Y luego pasamos a la última división del libro de Daniel, que va del capítulo 8 del libro de Daniel, que es la parte final, hasta el 12:13. Y esta parte corresponde al plan profético para Israel, el plan profético para Israel. Esta sección vuelve a hablar de Israel. Y lo que está presentando aquí es el propósito de Dios para Israel durante los tiempos de los gentiles. En todos estos capítulos está presentando el propósito de Dios para Israel durante el tiempo de los gentiles, desde el cautiverio babilónico, periodo largo de tiempo, hasta la segunda venida de Cristo. Y allá aparecen, en el capítulo 8, aparecen algunas cosas que hay que considerarlas. En el capítulo 8 hay que considerar algunas cosas. Versículo 3. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno doble entre sus ojos. Aquí hay cosas que hay que dominar perfectamente bien. La primera pregunta: ¿quién es el carnero del 8:3? ¿Quién es el carnero del 8:3? Es el imperio medo-persa. El carnero del 8:3 es el imperio de medo-persa. Y luego el otro que hay que dominar: ¿quién es el macho cabrío del 8:5? ¿Quién es el macho cabrío del 8:5? Es el imperio griego.
El cuerno notable es Alejandro el Grande. Repito de nuevo, esto a dominarlo, a aprenderlo en esta unidad. Primero hay que dominar quién es el carnero del 8.3, que es el imperio medo-persa. Y luego la pregunta, ¿quién es el macho cabrío del 8.5 y representa el imperio griego? Y el cuerno notable es Alejandro el Grande, el fundador del imperio griego. Por el otro lado, hay que considerar que la visión, esta visión del capítulo 8, se cree que ocurrió en el 551 antes de Cristo, 12 años antes del fin de Babilonia. Es decir, que esta parte corresponde al capítulo 7, el capítulo 8 está ubicado cronológicamente antes del capítulo 5. Hay que considerar eso también. Luego la revelación de la visión, que la tenemos en el 8 del 1 al 12. En el 1 y 2 tenemos un marco histórico de la visión, un marco histórico que hay que considerarlo. La primera cosa en este marco histórico, que era el año tercero de Belsasar, 551. Allí nos ubica en el tiempo histórico y en el tiempo de Belsasar. Y luego 2, Susan, capital del reino, provincia de Elán. Hace una referencia a dónde es que está siendo dada esa visión. Y número 3, junto al río Ulai. Aquí hay un dato muy interesante, que Daniel es transportado en el espíritu. Daniel es transportado en el espíritu. Y aquí lo que está pasando no es un sueño, sino que es una visión. Y en esta visión no es que físicamente Daniel esté en Susa, que hace la referencia de la capital del reino. No es que Daniel está ahí, sino que es transportado en el espíritu ahí. ¿Y qué significa eso transportado en el espíritu? Otra pregunta que hay que hacer. ¿Qué significa? Significa que sin estar dormido se transportaban a los lugares y épocas distintas. Volvemos a hacer la pregunta, ¿qué significa transportados en el espíritu? ¿Qué significa transportados en el espíritu? La respuesta es que son trasladados al lugar y épocas distintas. Al lugar y épocas distintas, en este caso al tiempo persa. Vuelvo a hacer la pregunta porque hay que dominarlo. ¿Qué significa transportados en el espíritu? Y la respuesta, que son trasladados al lugar y épocas distintas. Y tenemos 3 siervos de Dios en la Biblia que experimentaron eso. El primero fue Juan, en Apocalipsis 1:10 tenemos esa referencia. El segundo fue Ezequiel y el tercero fue Daniel. Juan, Ezequiel y Daniel fueron transportados por el Espíritu, que esto significa trasladados al lugar y épocas distintas. Interesante esto, porque es muy diferente a la llanura del Espíritu, a la plenitud del Espíritu y todo eso que ya dominamos. Transportados en el Espíritu significa que eran trasladados al lugar y épocas distintas. Y muy enfático, Juan experimentó eso con el último libro llamado Apocalipsis, Ezequiel experimentó eso y Daniel experimentó eso. En el 8.7, el 8.7 dice de la siguiente manera: y yo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero tenía fuerzas para ponerse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí en el versículo 7 está hablando la derrota del carnero por el macho cabrío. La derrota del carnero por el macho cabrío. Sin olvidar a quién está representando el carnero. Hay que tomar en cuenta eso.
que el carnero está representando a Medo-Persa, el carnero está representando a Medo-Persa y el macho cabrío está representando a Grecia. Entonces aquí es la derrota del carnero por el macho cabrío. Quiere decir la derrota de Medo-Persa por Grecia, que es el macho cabrío. Y allí en el 7 hay 4 cosas que se describen que le hace: herirlo, quebrar sus 2 cuernos, derribarlo en tierra y pisotearlo, que es lo que Grecia hace con Medo-Persia, el macho cabrío, con el carnero. Vuelvo a la pregunta: ¿quién es el carnero? Es Medo-Persa. ¿Quién es el macho cabrío? Es Grecia. Y el cuerno notable es Alejandro el Grande. Entonces el macho cabrío destruye al carnero, es decir, Grecia destruyendo a Media y a Persia. En el versículo 8 dice de la siguiente manera, siempre en el 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de la tierra. Aquí habla del engrandecimiento de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. De eso está hablando, que se había engrandecido hasta la muerte que ocurrió en Babilonia en el 323, y que con la muerte de él, algo que ya dominamos, se dividió el imperio con 4 de sus generales. De eso está hablando el versículo 8, que eso ocurre en el 323 antes de Cristo con la muerte de Alejandro el Grande. Del 7 al 12 del 9 al 12 vuelve a retomar la narración de la división de los 4 grandes imperios, y allá aparece otra vez un cuerno pequeño, solo que este cuerno pequeño es muy diferente al que ya habíamos visto, el cual hace referencia al anticristo en el capítulo 7. Aquí en el 8-9, este cuerno pequeño no tiene nada que ver con el cuerno pequeño del 7. En este cuerno pequeño está representando a Siria con Seleuco, uno de los generales que había dividido el imperio griego. Y este cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. El cuerno pequeño del 7 es el anticristo, y el cuerno pequeño del 8, 9 al 12 representa a Antíoco Epífanes, que era rey de Siria. Esto ocurrió en el año 175 a 163 antes de Cristo. Este cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes, es el que hacen referencia los macabeos en el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, que fue el que humilló a Israel sacrificando un cerdo en el altar. Entonces, este es el cuerno pequeño el que está hablando acá. O sea, son 2 cuernos pequeños. Allá es el cuerno pequeño representando el anticristo, y aquí es el cuerno pequeño Antíoco Epífanes de Siria en tiempo de la división del imperio griego en el 175 a 163. Y luego en el capítulo 8 sigue la parte profética para Israel, que es lo que vamos a continuar en nuestra próxima clase para ver todo eso, ese trato de Dios con la nación de Israel. En los últimos días me han estado haciendo preguntas que si la elección del nuevo Papa tiene que ver con el cumplimiento de la escatología bíblica, y la respuesta bíblica no tiene nada que ver, porque para nosotros en la escatología bíblica el anticristo va a ser un líder político europeo de descendencia judía. No podemos decir cosas específicas y no generalidad, no tiene nada que ver. Entonces siempre tenemos que ver a Israel. Israel sí, Israel es el reloj de Dios en la escatología bíblica. Entonces, por lo tanto, todo el plan de Dios en tiempo de los gentiles para Israel, que es lo que está hablando el capítulo 8, ahí sí juega un papel importante, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Israel. Israel es la clave para entender
la escatología bíblica. Y la reconstrucción del tercer templo, que es donde está la cúpula de la roca, la mezquita de Omar, debajo de ahí se cree que está el segundo templo que fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. Entonces tiene que desaparecer para la reconstrucción del tercer templo, donde originalmente se va a sentar a gobernar el anticristo y posteriormente el reinado de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 20. Entonces siempre Israel es el que tenemos que ver como clave para entender la escatología bíblica. Hasta aquí llegamos en esta reflexión de la cuarta unidad.